Entiendo que así va a salir bien. Bueno, el tema que les decía, que es un marco conceptual para el resto de los algoritmos que vamos a ver. No lo dimos antes que árboles porque la grabación que teníamos de esta presentación no había quedado del todo bien, no nos gustaba mucho cómo había quedado y decidimos rehacerla. Así que viene después de árboles, no, van a ver que engancha perfectamente con lo que vimos y no es que se perdió nada, pero sí es el primer tema que se ve, que se llama aprendizaje de conceptos, es sobre toda la teoría de inducción, sobre la cual se basa el resto de los algoritmos. Lo que vamos a ver es básicamente el índice, de qué hablamos cuando hablamos de conceptos, qué significa el aprendizaje de conceptos, o sea, cuál es la función objetivo que perseguimos, cuáles son a qué llamamos instancias, clases, atributos, etc. Como ven, es algo que se da en la primera parte, como primera clase o segunda clase, antes de árboles. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es un espacio de hipótesis? Capaz que en algún punto de alguna de las clases de árboles vieron se mencionó esa palabra de espacio de hipótesis y no tenían el marco conceptual para entender de qué se trataba, pero ahora lo van a entender. Un ejemplo, que es sobre ese que habíamos visto en árboles, de si juega o no juega el tenis de acuerdo a las condiciones climáticas, que es aprendizaje inductivo, y finalmente algo importantísimo, que es sesgo inductivo. Bueno, un concepto, una representación mental asociada a una palabra, un significante lingüístico, como menciona ahí, un subconjunto de objetos o eventos definidos sobre un conjunto mayor. Dado un conjunto de animales, yo puedo definir el conjunto de aves, o el conjunto de perros, o el conjunto de gatos, como un concepto basado sobre el conjunto mayor. ¿Qué es aprendizaje de concepto? Bueno, un concepto, lo que mencionamos antes, ¿no? Ese conjunto de objetos o eventos definidos sobre un conjunto mayor. Más formalmente es una función booleana, dado que es el conjunto mayor, yo puedo determinar si algún elemento de ese conjunto mayor, algún individuo de ese conjunto mayor corresponde a alguna condición particular, va de ese conjunto mayor a un valor booleano true o false. Por ejemplo, en el caso de que sea un ave, ¿qué características le voy a otorgar a ese individuo para determinar que me dé true, que sea un ave? Entonces, aprender un concepto es inducir automáticamente esa función booleana a partir de mi conjunto de ejemplos o datos, que en mi conjunto de ejemplos voy a tener una serie de características o atributos que hablen de ese conjunto mayor y que determine características de cada uno de sus individuos, y cómo yo puedo inducir a partir de esos ejemplos cuál característica le corresponde a un ave o cuál no le corresponde a un ave, ¿no? O sea, haciendo inducción sobre los datos que yo tengo. Como se ven, todo lo que vamos a mencionar tiene mucho que ver con una generalización de cualquier método de aprendizaje automático que podamos llegar a ver en cualquier momento de acá en adelante. Aplica totalmente para árboles. De hecho, al final de la clase vamos a ver cómo aplica toda esta teoría específicamente al tema de árboles. Y cómo, dado un nuevo caso, me devuelve la clase a la cual pertenece. Esto es, en el caso ejemplo de este, si es un ave o no es un ave. Entonces, el aprendizaje del concepto inducir automáticamente una función booleana a partir de los ejemplos. Se lo puede definir como un problema de búsqueda de las hipótesis, más ajustada que sobre los ejemplos mostrados. Estas hipótesis vamos a ver que define un espacio posible de hipótesis que yo puedo plantear. Es decir, una hipótesis sobre mis ejemplos va a depender mucho de dos cosas: de cuál es el poder expresivo de mi lenguaje para armar esas hipótesis, y ahora vamos a ver unos ejemplos para que se entienda mejor, pero yo tengo que saber qué tan potente es el lenguaje sobre el cual puedo expresar mis hipótesis para saber qué tan amplio va a ser
mi forma en la que yo puedo construir las hipótesis. No es lo mismo que yo pueda construir hipótesis con sentencias que sean solamente ands con respecto a los atributos, que pueda construir hipótesis que tengan la lógica de predicados completa para poder expresarlas. Por ejemplo, y también va a depender de los atributos que yo tengo, ¿no? Si mis ejemplos tienen, si vuela o no vuela, si cuántas patas tiene, cómo es el plumaje, si pone o no pone huevos, si tiene o no tiene pico, bueno, entonces yo a partir de eso puedo construir esas hipótesis. Una hipótesis H es que vuela, obviamente en este caso si es un ave, no me es suficiente, puedo decir tiene 2 patas, tampoco me es suficiente, y puedo hacer, en el caso que mis hipótesis sean de un solo atributo, va a ser muy pobre mi poder expresivo de ese lenguaje, y solo voy a poder encontrar hipótesis muy vagas que me definan, de la cual sea difícil generalizar. Disculpa, Guillermo. Sí. Hay alguien todavía en la sala de espera. Ya, gracias por avisarme porque no estaba viendo. Ahí está. Entonces, de acuerdo a si mi poder expresivo es tan débil o tan pobre, sería que solo puedo expresar mis hipótesis con un solo atributo, obviamente al yo buscar todas las hipótesis posibles, mi algoritmo va a hacer lo mejor que pueda y me va a dar la hipótesis que mejor caracteriza a todos los individuos, y obviamente van a existir un montón de falsos positivos en ese conjunto. No va a poder generalizar bien a individuos que no vio dentro de los ejemplos. Y El espacio de hipótesis acá depende del dataset que le pasemos, por ejemplo. ahí el espacio de hipótesis va a depender sobre todo, ahora vamos a ver ejemplos, del poder expresivo mío de 2 cosas, del poder expresivo de mi lenguaje y de los atributos con los cuales yo cuente para poder armar esas expresiones, pero principalmente del poder expresivo de mi lenguaje. Ahora igual va a quedar más claro con los ejemplos. Y si yo tuviera un lenguaje con mayor poder expresivo, es decir, que puedo hacer conjunciones de atributos, bueno, puedo hacer hipótesis que lo pueden caracterizar mucho mejor al individuo y puedo armar reglas desde las cuales puedo llegar a inferir ante nuevos individuos mucho mejor si corresponde o no corresponde ese individuo, que sea un ave o no sea un ave, que corresponda al objetivo que estoy buscando. En este caso, una hipótesis es esa: tiene 2 patas, tiene plumas, pone huevo, tiene pico. Podría tener otra hipótesis que sea más general, es que tenga 2 patas y tiene plumas. Y bueno, tengo que ver cuál es la hipótesis que más, que yo prefiero que generalice bien y que sea lo más compacta posible. Perdón, Guillermo, sobre esto que decís, si para vos es mejor que tenga solo 2 categorías, por ejemplo, 2 patas y tiene plumas y abajo un montón de atributos distintos para seleccionar, ¿eso sería el óptimo? El óptimo va a pasar por una heurística que tiene que ver con que mi modelo sea dentro de los modelos que se ajustan a mis ejemplos, sea el más pequeño, o sea, la hipótesis más pequeña o la más compacta. Pero no es algo, es una heurística, no es algo que esté demostrado que siempre va a servir que la hipótesis más compacta sea la más adecuada y la que generaliza mejor. Pero en general se toma que la hipótesis más pequeña es la que mejor va a generalizar después a casos no vistos. Tiene un razonamiento pareciera lógico, ¿no? Esa forma de pensar. Digo, cuanto menos condiciones le voy a poner, siempre que se ajuste a mis ejemplos, mejor va a poder caracterizar ejemplos que no vio. Si yo le pongo ejemplos, si yo me armo una hipótesis muy compleja, con conjunciones por ahí innecesarias, puede ser que
mi hipótesis esté caracterizando demasiado los ejemplos que está viendo y se pierda de generalizar a ejemplos que, no ve, que todavía no vio. Y en general ese es el problema más difícil de lo que es el Machine Learning, es encontrar esa hipótesis que pueda generalizar lo mejor posible a ejemplos que no vio. Porque es justamente lo que quiero, ¿no? Yo tengo ejemplos, quiero que aprenda de mis ejemplos, o sea, que haga una inducción de mis ejemplos, pero con el fin de poder caracterizar ejemplos que todavía no vio. Si yo le pongo demasiado de esos ejemplos, le pongo abuso de las características de esos ejemplos y le pongo una hipótesis demasiado compleja, lo más probable es que cuando me venga un nuevo ejemplo no lo pueda caracterizar bien. Diga, entre en la categoría de no, negativo o falso, porque hay alguna de las características que no cumple. Y eso es porque el modelo no está generalizando bien. No sé si alguien me está preguntando algo. Ah, no, sí. Ya acepté a todos, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Ese sería el caso de overtraining. Es una de las cosas más importantes y lo van a ver con el tiempo, que significa qué significa generalizar bien y que mi modelo no sobreajuste, o como decimos, no aprenda de memoria de mis ejemplos y no pueda generalizar a casos que no veo. Ahora continúo un poco y vamos a volver sobre este tema un montón de veces. ¿Qué significa esto de encontrar el modelo más compacto, o por qué conviene en general encontrar el modelo más compacto? Bueno, todas estas hipótesis pertenecen, como decía, a un espacio de hipótesis, y el algoritmo de aprendizaje lo que trata de hacer es buscar la hipótesis en ese espacio de hipótesis que mejor se ajuste a nuestros datos de. El que mejor que se ajuste es demasiado ambiguo, justamente los que decía, ¿no? El que mejor se ajuste va a ser los que la hipótesis que me caracterice como positivos a todos mis ejemplos que yo tenga rotulado como positivos, porque yo voy a tener no solamente mis características en columnas, sino si es, en el caso del ejemplo de ave, si es un ave o no es un ave. Entonces, mi hipótesis va a tener que ajustarse principalmente a eso, ¿no? Que cuando yo ejecuto esa hipótesis para cada uno de mis ejemplos, me dé el resultado correcto. Positivo para el caso que sea el objetivo que estoy buscando y negativo en el caso contrario. Eso principalmente. Y aparte yo le agrego, pero como le decía, no deja de ser una heurística, la más compacta, con el criterio de que intento de que me generalice mejor los casos que van a venir y que todavía no veo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Aprender una función booleana a partir de ejemplos o datos clasificados en forma positiva o negativa. Entonces yo voy a tener un conjunto de instancias o casos X, un concepto objetivo que me va a determinar que mapee esos casos a positivo o negativo, o a true o false, en el caso de que sean dos clases, ¿no? Estamos hablando ahora. ¿Pertenece al conjunto objetivo que estoy buscando o no pertenece? Esa experiencia me va a determinar que yo tenga un conjunto de instancias X, seguido con qué objetivo C de X tiene asociado para cada uno de mis individuos. Bueno, el conjunto de datos está incluido dentro de un universo más genérico. Dentro de esa experiencia completa, yo voy a tomar de ahí un conjunto de entrenamientos sobre el cual aplicar mi inducción, y lo que voy a querer hacer es que después quede validado o generalice bien para casos que no veo. Por otro lado, Guillermo, disculpa que te interrumpa. No, que hay gente en la sala de espera, comentan. ¿Podrás admitirlos, por favor? Gracias. Gracias. Bueno, tengo un posible
conjunto de hipótesis, que todas ellas me determinan un espacio de hipótesis, y lo que les decía, ¿no? Cuanto más compleja sea mi lenguaje, el poder expresivo del lenguaje sobre el cual puedo expresar mis hipótesis, va a ser, por un lado, voy a poder ajustar mejor mi descripción a lo que es la realidad de ese concepto. Pero por otro lado, el algoritmo le va a costar mucho más, va a ser más complejo el algoritmo, porque va a tener que trabajar con un lenguaje mucho más rico y obviamente va a ser más complejo la forma en que ese algoritmo encuentre o barra ese espacio de hipótesis para encontrar la hipótesis o las hipótesis que sean correctas o más adecuadas. Bueno, el objetivo es ese, ¿no? Hallar una hipótesis dentro de ese espacio de hipótesis, dado que cuando yo lo instancie con cada uno de los elementos de X, de toda mi experiencia, no solamente de mi dato de entrenamiento, me dé el conjunto, me dé el concepto de ese individuo correcto. ¿Vamos bien acá? Como ven, es algo bien genérico, no menos importante por eso, pero con los cuales se puede caracterizar cualquier algoritmo. Por ejemplo, si habláramos de árboles, ahora igual lo vamos a ver en más detalle, pero ¿cuál sería para ustedes ese lenguaje, el poder expresivo de ese lenguaje? ¿O cuál sería la complejidad de ese lenguaje? ¿Cómo lo podríamos La caracterizar? profundidad del árbol. ¿Cómo? La profundidad del árbol. ¿Cuántas ramas? No. Las preguntas que se hace de cada rama del árbol. Claro, es el árbol en sí mismo. Cada hipótesis es ese árbol que uno se lo podría ver como un conjunto de reglas. Nada más que están estructuradas de tal manera que hay una raíz y a partir de ahí se forma el árbol. Pero uno lo podría ver también como un conjunto de ANDs, de alguna manera, en cada una de las ramas, ¿no? Y con un OR, digamos, al final, que puede separar en algún momento a los individuos en las distintas hojas. Ese tiene hay cosas que se pueden expresar con árboles y cosas que no. A eso voy con el poder expresivo de ese lenguaje. Hay conceptos muy complejos que con un árbol no nos alcanza para expresarlo, necesitamos lenguajes superiores y conceptos que se pueden explicar fácilmente con un árbol. Entonces, lo que va a hacer mi algoritmo es barrer ese espacio de hipótesis, que en principio uno lo podría ver como podría llegar a barrer todo el espacio de árboles. Pero el algoritmo obviamente no hace eso, ¿no? El algoritmo ahí también tiene una forma especial para no barrer todo el conjunto de árboles. Tiene una forma especial de barrer los árboles para no tener que barrer todo el conjunto, para que no sea una búsqueda exhaustiva de todos los árboles que volvería totalmente ineficiente al algoritmo. Bueno, lo que le decía, ¿no? El aprendizaje inductivo entonces consiste en construir un modelo general a partir de información específica. Yo tengo mi información, que es un conjunto de entrenamiento, y yo quiero encontrar un modelo que me generalice bien o que me generalice lo mejor posible, dependiendo de cuál sea mi conjunto de entrenamiento. Cuanto más rico y diverso sea mi conjunto de entrenamiento, mejor me va a caracterizar. Cuanto mejor represente, ese es otro tema que también vamos a ver, cuanto ese conjunto de entrenamiento mejor me represente a mi universo completo, mejor va a poder generalizar. Y cuanto más rica sea el lenguaje, mejor sea el poder expresivo sobre el cual yo puedo generar mis hipótesis, mejor, más fino va a poder construirme esas hipótesis, pero obviamente tiene la desventaja que va a necesitar de algoritmos mucho más complejos y que consuman mucho más tiempo. Ese trade-off hace que los árboles sean, en general, para muchos problemas, excelentes, porque son sencillos, es un lenguaje sencillo, pero con un poder expresivo suficientemente rico como para poder expresar una gran variedad de conceptos.
por lo menos los que vemos en muchos de los problemas que vamos a atacar en la vida profesional. Después vamos a ver otros modelos como las redes neuronales que tienen un poder expresivo mucho mayor, pero bueno, necesitan algoritmos y soportes de hard y de soft mucho más elaborados como para poder conseguir esas hipótesis. Pero ahora que vemos solo árboles, con árboles se pueden construir un montón, resolver un montón y generalizar un montón de conceptos. Y por otro lado, el tema de cómo elijo yo mi conjunto de entrenamiento. A veces no lo puedo elegir, no es lo que tengo, y otras veces si pudiera llegar a poder elegir mi conjunto de entrenamiento, o algo que vamos a ver, supongo que ya lo vieron, cómo dividir ese conjunto de entrenamiento, o ese conjunto sobre el cual yo voy a trabajar en un conjunto de entrenamiento, en un conjunto de test y validación. Creo que ya lo vieron en la práctica, ¿no? Estuvieron trabajando con eso, imagino, si no lo van a ver ahora para el TP. Y el principio de aprendizaje inductivo, cualquier hipótesis que aproxime bien a una función objetivo, fíjense que dice que aproxime bien, ¿no? Como todo, si es el ejemplo sencillo que vimos de si puede o no puede el tenis, esa función objetivo la va a aprender de forma precisa, sin falsos positivos ni falsos negativos. Pero en cualquier problema real uno va a tener que aproximarla lo mejor posible y va a tener falsos positivos y falsos negativos. En este marco teórico vamos a ver caracterizar a una función objetivo que la aprende completamente al concepto. Como les decía, cualquier hipótesis que aproxime bien una función objetivo sobre un conjunto suficientemente grande de datos, también aproximará bien la función objetivo sobre datos no observados. Y ahí fíjense que dice sobre un conjunto suficientemente grande. De vuelta a esa ambigüedad, ¿qué significaría suficientemente grande? Eso va a depender del problema, de cuál es la diversidad de datos que puede tener mi conjunto total de datos que no vio, cuál es la varianza que va a tener cada una de esas variables sobre las cuales se puede mover. Y bueno, la función esa objetivo la voy a querer aproximar mediante esa hipótesis H o modelo. Los algoritmos de aprendizaje automático son procedimientos para entrenar modelos a partir de un conjunto de datos. O sea, dado mi conjunto de datos, lo que quiero hacer mediante mi algoritmo es justamente encontrar cuál es la hipótesis más adecuada que me resuelva el problema y que me aprenda el concepto que yo le estoy enseñando con mis ejemplos. Estamos hablando de aprendizaje supervisado, es decir, que yo tengo el concepto objetivo ya marcado en una de mis columnas, ¿no? de mi dataset. ¿Estamos bien ahí con estos conceptos? Fíjense que no deja de ser un marco teórico importante. Está explicado también en el libro de Mitchell, por si quieren profundizar un poco más, pero no dice mucho más de lo que les voy a decir, y es justamente, creo, uno de los primeros capítulos. Creo que es el capítulo 2, si mal no recuerdo. Y vamos a ver un ejemplo. Pues el ejemplo es el típico que vimos, nada más que incluso mucho más cortito, tenemos solo 24 ejemplos, y tengo que aprender el concepto de si van a jugar al tenis. En este caso dice si disfruta o no disfruta del deporte, sería la traducción. Y dice cómo está el cielo, la temperatura, la humedad, el viento, se hace, bueno, las características del clima. Entonces tengo 6 atributos, cada uno de esos atributos tiene, salvo el de Sky, que tiene una cardinalidad de 3, el resto tiene cardinalidad de 2, y 6 atributos con esas características. ¿Cuál es entonces la cantidad posible de combinaciones que puedo llegar a tener?
no son tantas en este ejemplo de juguete. ¿Sería determinístico esto? ¿Eh? ¿Esto sería determinístico? Digo, si sean siempre esta conjunción de atributos, siempre sale yes, por ejemplo, en la fila 1. Bueno, ahí tenemos que ver un montón de cuestiones, ¿no? ¿Qué me está representando mis datos? Digo, esos son ejemplos de cosas que sucedieron. Puede ser que eso haya que preguntárselo, en este caso muy simple, vamos a jugar con esto, pero vamos a generalizar a ejemplos más complejos, ¿no? Puede ser que uno de este tipo de cosas tenga que preguntarse a un experto de dominio. Y una pregunta puede ser esta, digo, puede ser que el mismo día con las mismas condiciones alguien juegue y alguien no, y te puede decir sí. ¿Y sabes por qué? Porque hay un atributo que ahí no está, que es si el jugador se está lesionado o no está lesionado. Y no tengo esa información. Entonces mi algoritmo nunca pudo aprender eso. Va a aprender de lo que tiene, y puede ser que yo tenga esa información en otro lado y la pueda agregar. Digo, en casos reales estoy hablando, ¿no? Puede ser que yo agarre atributos y llegue a alguna clase de inconsistencia, y puede ser que la inconsistencia sea inherente a mi problema, es decir, puede ser que con las mismas características, a veces puede, a veces no, y no tenga nada que ver con nada de lo que es información que yo tenga en mi dataset. O puede ser que en algún lado, en otro lado, escondido en una tabla, tenga esa información, y que el experto de dominio se avive y me diga, mira, indagando, investigando el problema, me diga, mira, esa información está en este otro lado, y no jugó este día y jugó porque justo ese día estaba lesionado. Pero si vos vas a esta otra tabla, estaba esa información de si estaba o no estaba lesionado. Entonces no es tan fácil esa respuesta. No es determinístico, pero no es tan fácil la respuesta general a lo que me preguntaste. ¿Se entiende? Claro, pero si tuviéramos la hipótesis que mejor aproxima la función, sería ya determinístico. No. Si tuviéramos la hipótesis que mejor... no, a ver, ahí tenés dos cosas. No sé si estoy terminando de entender. No, Vos está podés bien, entonces. generalizar esos casos. Entonces vos vas a agarrar reglas. Una forma, ¿cuál sería? Una hipótesis. Supongamos que mis lenguaje pueda incluir ands y ors. O sea, tenga esa complejidad. Que pueden ser reglas con and, y cada regla puede ser uno. Yo podría aprenderme de memoria eso. Podría decir, si sky igual sunny, and temp igual warm, and humidity igual normal, and, y todos los and de toda esa primera fila, si pasa eso, entonces yes. O si pasa sky sunny, temp warm, y todas las condiciones de la segunda fila, le pongo entonces yes. O todas las condiciones de la tercera fila, le pongo entonces no. Eso quiere decir que mi modelo aprendió de memoria. O sea, en este caso es muy sencillo, pero si yo tuviera 10.000 filas, tendría 10.000 condiciones, todas separadas por OR, y cada condición sería una conjunción de los atributos. Eso no puede generalizar nunca bien, porque viene un ejemplo distinto de todos los que están ahí, y no me generalizó ninguna de las caras, no encontró ningún patrón de esos atributos que me pueda determinar si va o no jugar al tenis, porque no conoce, como no estaba dentro de los atributos, lo más probable que no tenga forma de determinar cuál es la mejor condición de si juega o no juega. Entonces uno tiene que generalizar eso, por eso no es determinístico en ese sentido. No sé si vas hacia esa pregunta. Siempre vas a tener esquemas así, siempre vas a tener atributos con características y el concepto que va a indicarme true, false, o sí, no, o 1, 0, en el caso que sean dos clases, ¿no? Después vamos a ver ejemplos donde puede ser más de dos clases, o ejemplos que me puedan retornar un valor numérico. Pero siempre voy a querer generalizar de ejemplos que no veo.
Entonces no es algo que yo pueda decir, encontrar algo. Entiendo que vos a eso te referís con determinístico. No sé si te contesté o te mareé. No, está bien. Yo me centraba particularmente en el ejemplo, pero No, por porque eso como decís, posibles datos, 96, entonces quiere decir que no. no, bueno, dado esta información, yo podría tener 1 millón de días. Obviamente que Sí. si tengo 1 millón de días, alguna de las características se va a repetir con esa característica. Por eso, pero serían posibles combinaciones de datos. Ok. Claro, alguna se puede repetir, y ahí me puede pasar lo que te decía antes. Puede ser que tenga las mismas características exactas y a veces puede, a veces no. Y ahí yo me pregunto, ¿es una inconsistencia o es una dificultad de que yo no tengo la información correcta para determinar si va a jugar o no va a jugar al tenis? Porque a veces estamos buscando en un dataset y no está ahí el patrón. No están los datos que yo estoy poniendo, están, no sé, en otro lado. Y entonces puedo armar un modelo que va a tratar de encontrar un patrón en mis datos y capaz que no está ahí. Entonces, o bien, ahí pueden pasar dos cosas. O bien los datos, como yo decía, que generan el patrón están en otro lado, o también puede pasar que el patrón que yo estoy buscando esté formado por una combinación de los atributos. En este caso, como alguna cuenta que tenga que hacer, en este caso son categóricos, pero fueron numéricos, alguna forma de combinarlos que me genere un nuevo atributo. Eso en general cuando tengan que armar un modelo real, el 99% de las veces van a tener que generar atributos propios que sean una combinación de los atributos que les figura, que les vienen por defecto. Es parte del arte de armar estos modelos, ¿no? Poder encontrar, de acuerdo al conocimiento del experto de dominio o a partir de uno sobre el problema, qué combinación de atributos podría ser donde se encuentra algún patrón que por ahí de por sí solo los atributos sueltos no revelan con el lenguaje, con el poder expresivo del lenguaje que estoy armando, por ejemplo, con árboles, ¿no? Pero eso lo van a ver con la práctica. Cuando y de qué manera creamos atributos. El TP que es sobre el dataset, una de las características buenas que tenía el TP que le íbamos a dar, a ver si me contestaron los chicos, espantados, era eso, que era fácil construirse nuevos. Qué macana pintaba muy bien. Sí, eso me contestó. Bueno, nada, ahí estamos evaluándolo. Que era más sencillo construirse esos atributos compuestos. En el caso del otro problema, bueno, uno también puede construirse ahí. En el caso del segundo problema que les contaba, uno tiene una matriz de píxeles, donde cada píxel puede estar 1 o 0, formando un número, una cuadrícula. Uno podría sacar la luminosidad promedio. No le viene la luminosidad promedio de todos los píxeles. Sin embargo, la luminosidad promedio está indicando cuánto de ese cuadradito está pintado. Y por ahí, y seguramente habla del número. Digo, no sé si sirve o no sirve, pero se pueden crear esas características. Si les damos ese problema, podrían crear atributos nuevos, viendo el promedio o la cantidad de píxeles pintados en un caso, en cada uno de los ejemplos. No sé, se me ocurre. Nos fuimos un poco de tema igual. Bueno, en este caso, las posibles combinaciones son 96. Y la tarea es predecir el valor de Enjoy Sport para un día arbitrario basado en los valores de los atributos. Le vamos a agregar en este marco teórico, dos otras características que puede contener
el valor del atributo, que es cualquier valor es válido, o sea, no solamente el valor específico que tiene, sino cualquier valor es válido o ninguno de los valores es válido. Entonces, podría pasar que Pedro disfruta su deporte favorito los días fríos con alta humedad, se puede representar de esa manera. No le importa, o sea, el patrón que encuentra el algoritmo es, no le importa cómo está el cielo, pero sí la temperatura y la humedad, tampoco le importa ninguna de las otras características. Ese es un patrón, o sea, compacto. Ahí puedo encontrar una hipótesis escrita de esa manera, donde no le importan esas características que tienen signo de pregunta, solamente le importan esas dos, que tiene que ser frío y con alta humedad. En ese espacio de hipótesis aumentado con esos dos valores, la hipótesis más general es la de, son todos signos de pregunta, o sea, todos los días son ejemplos positivos, eso es lo más general, es la hipótesis en donde voy a jugar siempre. Y la hipótesis más específica es un ejemplo donde ningún día es un ejemplo positivo, o sea, no voy a jugar nunca. Entonces, entre esos dos extremos, ahora vamos a ver que entre estos dos extremos, el de la hipótesis más general y la hipótesis más específica, van a lidiar o van a estar contenidas todas mis hipótesis intermedias. Ahora vamos a ver en otro grafiquito, parece que estaba acá, pero está más adelante. Bueno, entonces tarea aprender días en que enjoy sport es igual a yes, y escribir el conjunto como conjunción de restricciones a partir de los atributos de la instancia. Esa es la forma de mi lenguaje. Lo que vimos antes, ¿no? Bueno, esto es lo que es inferir, establecer relación entre premisas y conclusiones, y tengo un razonamiento deductivo, como el que vemos a la izquierda, el típico ejemplo que dice todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, entonces por lo tanto Sócrates es hombre, entonces por lo tanto Sócrates es mortal, que como reglas de inferencia deductiva de P implica Q, y tengo P, entonces Q. Ese sería como el razonamiento deductivo. Lo que usan los algoritmos de aprendizaje automático es el razonamiento inductivo. Sócrates es un hombre inmortal, Platón es un hombre inmortal, Aristóteles es un hombre inmortal, por lo tanto generalizo que todo hombre en el dominio es mortal. O sea, si yo tengo P implica Q, R implica Q y S implica Q, todos los elementos de ese dominio implican Q. Ese sería el razonamiento inductivo de inferencia inductiva que vamos a aplicar. Entonces, lo que le decía, yo tengo mis instancias de mis distintos días, si juega o no juega, y van a mapear de alguna manera este conjunto de hipótesis. Quería este grafiquito, donde mi hipótesis más general, la hipótesis más específica es esta de acá arriba, y la más general va a estar, y va a ser que nunca juega, y la hipótesis más general, si voy descendiendo en esta cuadrícula, va a ser donde no importa el día que sea, siempre se juega. Entonces, entre esas dos puntas, en el medio van a estar todas las hipótesis posibles, donde yo puedo ir barriendo. Entonces, en este caso, fíjense que yo tengo X1 y X2, que era que jugaba, y yo puedo, una hipótesis válida, digamos, para la primera es esta, ¿no? Que valgas tanto Sunny como valga Strong, y no importan las otras, es una hipótesis posible, digamos. Otra hipótesis posible que sea Sunny y que en cualquier momento pueda, que no importa el resto de las características, pero una hipótesis de H3 que se contrapone con, cool está
No, es todavía de X1. O sea, cualquiera de estas aplica a X1. O sea, cualquiera de estas puede aplicar a X1. Y esta es más específica. La H1 es más específica que H2. Fíjense que H1 y H3 son como hermanas. Ambas tienen 4 signos de pregunta. Sin embargo, H2 tiene 5 y está sería como la más general de lo que es H1 y H3. En esta cuadrícula está marcada como más general de las otras. ¿Se entiende, no? ¿Cómo está marcado? Fíjense acá en el grafiquito está todas las características, está el primer ejemplo, los dos primeros ejemplos, que mapean a IES. Y sería, esto es X1 y esto es X2. Donde X2 mapea a H2, ¿está bien? ¿Mapea a H2? Sí, X2 puede mapear a la hipótesis H2, está bien, porque es SANI, no importa cualquiera de las características, es una hipótesis válida. X1 mapea tanto H1 como H3, porque está bien, es SANI, es strong, y cualquiera de los otros no le importa. También mapea H2 porque es SANI, pero la conjunción de las dos, o sea, que valgan las dos, debería ser SANI en la primera y no importan las características en las otras. Porque si yo pongo, fíjense, si yo pongo SANI en las dos vale, o sea, la cuestión es que valga las dos. SANI vale las dos, también podría poner warm en las dos, también podría poner high en las dos, pero no podría poner strong, porque ahí si le pongo strong, no vale la X2. O sea, acá tengo que tomar una determinación. Acá cuando encuentra algo que mapea positivo y difiere en el atributo, con mi lenguaje, con el poder expresivo que tiene mi lenguaje, no le puedo poner strong o light, porque mi lenguaje no tiene esa característica. Lo único que puedo hacer es poner un signo de pregunta, indicando que generaliza que valga cualquier condición. Ahí estoy restringido a cuál es el lenguaje que yo estoy usando. Como yo no le permito usar un OR para decidir que valga strong o valga light, y solo tengo la posibilidad de poner un signo de pregunta, entonces, ¿cómo generalizo? Unificando estos dos ejemplos y poniendo en esa posición un signo de pregunta. Lo mismo para Cooley One. Para Same podría haber puesto Same a la última. Es otra hipótesis posible válida. Cuando llegue... Guillermo, sí. Perdona, no estoy entendiendo, o sea, si fuese, ya sé que por ahí después lo vemos más adelante en la práctica, pero no estoy entendiendo cómo sería el proceso de volcarlo en... Ponele que ahora vamos a ver el algoritmo completo. El algoritmo sería teórico, pero se puede implementar tranquilamente. Pero yo digo, si primero me viene esta condición X1, yo tengo una serie de hipótesis que son válidas para X1, desde poner SANI y todo el resto signo de pregunta, poner one y todo el resto signo de pregunta, poner esta... Claro, pero mi duda es, porque por lo que venía entendiendo, lo que venías explicando de la clase, es que esas H1, H2, no es que las vamos a ir haciendo con if, anidados y AND. ¿Qué es las H1 que son? ¿Vectores? Entonces... No, las H1 y H2 son todas hipótesis que son válidas dentro de mi espacio de hipótesis. O sea, forman mi espacio de hipótesis. Todas las HI. Todo esto es mi espacio de hipótesis. Y está bien, pero ¿qué son? ¿Vectores? O sea, ese H1, ¿qué es? Un vector que dice SANI, después NaN, strong, NaN, eso no entiendo. El ordenamiento está basado en esto. H es más general que H', marcado así. Si para cada instancia de X, H' de X es igual a 1, entonces H de X es igual a 1. Esto es, ponele, esta H2 es más general que H1. ¿Por qué? Porque siempre que, H1 vendría a ser, bueno, acá está al revés, ¿no? H2 sería, H2 es más general que H1, si para cada instancia X de H2
que vale 1, entonces H1 también vale 1. Entonces, si yo le pongo un 1 acá, es decir, este Sunny es true acá, strong es true, si esto es verdadero en esta instancia, H2 también es verdadero, porque justamente esta strong no le importa. O sea, lo único que le importa es la primera. Entonces, esta está generalizando más, pero sigue siendo válida la instancia X1, por ejemplo. La instancia X1 es válida para H1, y por supuesto va a ser válida para H2, porque lo único que hace, le hace más débil la condición de que sea strong. No le pide que sea que la 1, 2, 3, el cuarto atributo sea strong. Directamente le dice que puede ser cualquiera. ¿Entendés? Entonces generaliza en ese sentido, debilitando esta condición. Claro, pero una pregunta acá. H1 no es coherente con X2, por ejemplo. Bueno, no, ahí está cómo viene el algoritmo. O sea, yo puedo, si tuviera solo este ejemplo, podría ser, tengo toda una serie de hipótesis que son válidas. O sea, dentro de mi espacio de hipótesis, las únicas que no son válidas son donde Sunny no es verdad, no es válido. Esas ya las descarto de mis soluciones posibles. Pero no tengo un solo ejemplo, después viene otro ejemplo. Ese otro ejemplo tiene que ser coherente, o sea, tengo que eliminar de todo ese subconjunto que yo dije, todo este subconjunto es válido, tengo que eliminar las que tampoco cumplen, las que invalidan X2. Entonces, por ejemplo, ya no, H1 ya no valdría más. Porque le digo que es Sunny, pero es light. Claro. De acuerdo al atributo. Entonces ya elimino como, cuando me viene el otro ejemplo, ya elimino todo el conjunto de hipótesis, que me quedo solo con las hipótesis consistentes con ambos ejemplos. Cuando viene un tercer ejemplo positivo, me quedo con todas las hipótesis consistentes con el tercer ejemplo. En el primer algoritmo que vamos a ver, solo barro los ejemplos positivos. Entonces, lo único que hace, en este algoritmo muy sencillo, barre todo mi dataset, va encontrando hipótesis que sean coherentes con el primer ejemplo, después hipótesis que sean coherentes con el primer ejemplo, con el segundo ejemplo, pero también con el primero, y después hipótesis que sean coherentes con el primero, segundo y tercer ejemplo. Y así, a medida que avanza, llega al final y es coherente con todas las hipótesis. Y me quedo con ese conjunto de hipótesis que es coherente con todo mi conjunto de entrenamiento. Después está el determinar dentro de todas esas hipótesis con cuál me quedo, ¿no? Pues puede haber varias que cumplan dentro de mi espacio de hipótesis. A ver si, creo que bueno, acá es un poco lo que decía antes, ¿no? No sé por qué. La cantidad de hipótesis. Guillermo. Ahora viene el ejemplo más concreto. Ahora viene el ejemplo concreto. Pero decime, pregúntame. No, perdón, no sé si ya lo dijiste esto, si lo dijiste, perdón. No, o sea, que la hipótesis coincida con todas las instancias que tenés, ¿no sería overfitear? ¿No estaría cumpliendo al pie de la letra todo el training? Con todas las... No, bueno, porque yo ahí voy a tener mi conjunto de entrenamiento va a validar a todo. Yo voy a tener un lote de hipótesis. Mira, después voy a elegir cuál es la que me puede generalizar mejor. Lo que sería overfitear en este caso sería encontrar, a ver cómo decir, haber aprendido todos mis ejemplos de manera, como decimos nosotros, de memoria. Entiendo que no es exactamente lo mismo, pero no lo veo tan claro. Lo que pasa que es que vamos de a poco, porque es cierto, si lo mirás de alguna forma, sí, tenés razón, porque está aprendiendo. Cosa que es un marco teórico, digamos, muy básico, sobre el cual se montan toda una serie de características incrementales que van agregando complejidad. Y en este caso sí, está aprendiendo todas mis hipótesis positivas, y me deja
a elección mía cuáles son de ese conjunto de hipótesis que selecciono, pues son todas las que sean coherentes con mis datos, me deja libertad de cuál yo selecciono como la que más me conviene para poder, o cuál es la que generaliza mejor, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo. Está bien, puede ser que vos lo veas como que, bueno, me aprendió todos mis datos positivos. Ahí no tengo forma de chance de si hay una inconsistencia, ¿qué hago? Por ejemplo, en este esquema. Si tengo una inconsistencia, o sea, si tengo dos filas iguales, y una me dice yes y otra que me dice no, con este tipo de algoritmo, bueno, se atasca ahí, ¿no? No tengo forma de que Claro. de que mi hipótesis sea completamente consistente con todas las que son yes. Entonces, por eso digo yo, es un esquema teórico, ¿no? O sea, Claro. está partiendo de que mis datos son consistentes. Si mis datos son consistentes y los datos que me van a venir nuevos son consistentes también, y bueno, no está mal que lo haya aprendido de esa manera. Claro. Además, cuando aprende características que son propias, sobre el overfitting es cuando aprende características propias de los datos, que son inherentes a los datos, que no me arman patrones generales, y me viene otra característica que se contradice con algunos de los atributos que ya vi, pero porque no tenía importancia ese atributo para encontrar el patrón. Entonces, Claro. trata de decirme, no, es importante esta característica, para decirme sí o no. Pero Claro. no está teniéndose en cuenta en este muy básico modelo conceptual de ese tipo de cosas. Está bien lo que decís. Igual entiendo. Creo que entiendo más o menos cómo es la diferencia. Sí, por eso, Gracias. es algo muy... Partimos de como en matemática, ¿ves? ¿Por qué 1 más 0 es 1? Digamos, qué sé yo, estamos a ese nivel Claro. de marco teórico. Y acá le puse esto, lo que les dije, ¿no? Cantidad de hipótesis depende del poder expresivo de mi lenguaje. Está bien, porque si tengo más poder expresivo voy a poder armar más hipótesis. En el ejemplo anterior eran tuplas de afirmaciones unidas por AND, pero no incluyó, no le puedo decir escarba en lo que le dije antes. Esto me determina dentro de mi espacio de hipótesis el número de hipótesis posibles. Ahí tiene que decir T hipótesis posibles. Entonces, el ejemplo más sencillo, creo, vamos a quedarnos creo que con este nada más, es solamente a modo de ver este esquema teórico, es justamente lo que le decía, ¿no? Ir barriendo cada uno de mis datos, de mis tuplas. Profe, perdón, ¿hay gente en espera, puede ser? ¿Todavía? Hay uno. Sí. Gracias. Voy a barrer mis tuplas, positivas o negativas. Tomo las positivas en este más que sencillo algoritmo. Me inicializo H a la más específica, que sería no juega nunca. Es una sola, H0, es esta, no juega nunca. Y para cada positiva, y para cada atributo, si la constante es satisfecha por X, no hago nada. Si no, reemplazo ese atributo por el más general. Acá podría existir, podría existir una contradicción. Lo que pasa es que vas a terminar en que todo puede jugar siempre. Si seguís el algoritmo y hay contradicciones, puede ser que termines diciendo, bueno, siempre, porque va a tomar solo las positivas. No le va a dar importancia. En realidad, como no le da importancia a las negativas, no habría que ver qué haría. Si hay contradicción y tiene la misma fila que dice no, cuando uno ponga un ejemplo que tiene esas características, le va a decir que sí que juega. Pero por cómo está armado este algoritmo hiper simple, que no le da importancia a las que dicen no. Después vamos a ver otro donde sí barre las que dicen no. Entonces agarra eso y le dice, bueno, empieza con todas la más específica, toma el primer ejemplo y lo escribe, porque es el primero, ya no hay nada que hacer. O sea, aprendió que ese ejemplo es que juega.
si lo querés ver de algún punto de vista, con un solo dato está overfiteando ese ejemplo, ¿no? Toma el segundo y descubre que no coincide en el tercer atributo, todos los demás sí. Entonces, ¿qué hace? Cambia ese atributo por un signo de pregunta. Digo, mi patrón es que puedo jugar siempre, que tenga estas características y que no, salvo el tercero que puede ser cualquiera. Entonces, fíjense que hasta ahora consiguió lo más específico que podía. Dentro de mi espacio de hipótesis se quedó con la hipótesis más específica, que es coherente con los datos vistos. ¿Está bien? Porque con los datos vistos me quedo con que sea soleado, con que este sea sunny, warm. Lo único que le hago variar es el tercero, donde normal y high se contraponen. Pero es dentro de las más específicas la que se ajusta mejor a mis datos. Este sería este de acá, ¿no? X1 positivo es el primero que toma, es este. Cuando toma X2, va a caer acá, algo más general, pero lo más específico que sea para que sea coherente con mis datos. ¿Se entiende? No, yo no entendí, perdón. Lo primero que hago es tomar H0, que es lo más específico posible, que no juega nunca. Sí, Después toma X1, que es la primer tupla. sí. Para encontrar la más específica, directamente reemplaza mi X1 por la hipótesis, va a ser X1 directamente. Es lo más Las específico que tengo iguales. y es coherente con Sí. X1. Con el único dato que vi todavía, es como que tuviera un solo ejemplo. Entonces yo puedo decir que, bueno, va a jugar si se cumplen estas características, porque es el único caso que tengo. Sí, le Después cae tomo X2. X2, y no puedo decir que va a jugar si tiene todas estas características de X2, porque ya vi que X1, el tercer atributo, es normal, pero ahora me dice que con high también juega, entonces quiere decir que ese no le importa si juega o no juega. Entonces ese lo reemplazo por un signo de pregunta. Digo, cumple con todas las características de ambos datos, pero el tercer atributo digo que puede ser cualquier cosa. Puede, de cualquier manera, va a jugar, porque eso me lo dicen los datos. Entonces acá que dice, soy coherente con los dos datos que vi, pero sigo siendo lo más específico posible. Porque también la hipótesis, todo signo de pregunta, me es válida para los dos. Pero no quiero, Está bien. no quiero algo tan general, porque algo tan general lo puedo decir al principio y se acabó el algoritmo. Encontró uno diferente, pero sabe que va a jugar, entonces claro, lo guarda como positivo. Tomo dentro de lo más específico, tomo la que sea coherente para los dos casos. Entonces esto es generalizo mi tercer atributo, pero me quedo con lo más específico que puedo. Sigue siendo coherente. Después H3 es negativo, lo dejo como está. No, lo ignoro. Ignoras todos los negativos en Ignoro los este negativos. algoritmo. Este es un marco de vuelta, ¿no? Es un marco teórico y es un algoritmo, si quieren, retonto. No importa, lo ignoro. Por eso digo, si acá me vendría el repetido, el X2, pero me pone negativo, es una inconsistencia de mi base, pero la ignoro. Este algoritmo la ignora, no se da cuenta. Pasaría transparente para esa inconsistencia. Entonces dejo lo que está, y cuando agarro mi H4, digo, bueno, listo. Sun y One coincide, con lo cual eso lo puedo dejar como está. Este le dejo signo de pregunta, ya venía el signo de pregunta, no me importa. Strong coincide con el X1 y X2, pero los últimos dos cambian. Tanto One como Sign cambian a Query Chain. Entonces después, los últimos dos le pongo signo de pregunta también. Y me quedo de vuelta con el más específico, pero que sea coherente a todos los positivos que vi. Es repago, es simplemente para después, para entendiendo estos conceptos, después ver algoritmos y poder expresivo de lenguajes específicos como son los árboles, y tratar de analizarlo un poco desde este punto de vista. Este sería el find S, el algoritmo que hice. Esta es una
una copia del libro directamente de Mitchell. Así que sí, ahí está explicado con más detalle. Pero se entendió la idea, voy de lo más específico a lo más general, pero me quedo con el más específico que puedo. Esa sería la idea. Pero me quedo con una sola hipótesis finalmente. Mi algoritmo me devuelve esta hipótesis, la más específica que tenga. Vamos a ver ahora otro que me devuelve como todo el conjunto de hipótesis válidas. No solamente una hipótesis que es la que controla el algoritmo, sino que me devuelve el conjunto de hipótesis válidas para mi conjunto de datos. Pero este se entendió, Guillermo, ¿no? perdón. Hay gente de nuevo en sala de espera, perdón. No, está bien, gracias. Está bien que me digas, sí. Yo en Si realidad querés, no, capaz estoy concentrado en la presentación, no lo veo, pero tengo que... Ahí está. No, capaz para no ir interrumpiéndote así cuando No, pasa esto, porque capaz no te da problema. nos podés poner alguno como co-host para que agreguemos Queda gente. en la grabación lo único. Bueno, claro. No hay problema, no te preocupes. Pero se entendió, ¿no? ¿Cómo procede el algoritmo? Sí, perdón. No le busquen demasiada, o sea, no, obviamente tiene todas las contras que se ven a simple vista. Ignorar los negativos no es ninguna posibilidad cuando estamos armando un algoritmo en serio. Lo que decías vos está como, de alguna manera, si querés, diciéndole que todas las características tienen el mismo peso de importancia que encontrar los patrones. Bueno, los problemas son estos, ¿no? Se ha aprendido el concepto correcto simplemente encontrar una hipótesis consistente con los datos de entrenamiento. No, pueden existir otras muchas hipótesis consistentes y encontró una hipótesis consistente con los datos de entrenamiento. Ni siquiera sé si es la más adecuada, la que me generaliza mejor. ¿Preferimos la hipótesis más específica? Y no sé, depende. Eso es otra cosa para ver en los algoritmos. En realidad quiero que me generalice mejor. No sé si me quiero quedar con la más específica de mis datos. ¿Son consistentes los ejemplos de entrenamiento? Bueno, esto es lo que veíamos, ¿no? De qué pasa si tengo ejemplos inconsistentes. Y nada, como no toman los negativos, es transparente ese problema. Y bueno, ¿y qué pasa si existen varias hipótesis consistentes específicas maximales? Si tengo varias para elegir, ¿no? Yo barrí de una forma los datos. Si lo barro de otra manera, capaz que llego, no sé. No, si lo barro de otra manera debería llegar a la misma conclusión si es consistente. Pero bueno, podría tener más lo que vamos a ver ahora, que es todo un lote de hipótesis consistentes. Acá lo que pregunta es si esa en particular que encuentra es la más específica, es la única que sea la más específica. O puede existir varias. Y acá me quedó. Bueno, el algoritmo nuevo que se llama eliminación de candidatos barre tanto los positivos como los negativos. Me parece que me quedó mal acá. Es no sé por qué quedó acá. Lo que trata es encontrar de una forma compacta, no se queda con una lista de todas las hipótesis de posibles o válidas para mi conjunto. Se queda con las dos, con la más específica y la más general posible. Todo lo que está en el medio son hipótesis válidas. O sea, no las enumera, no hace con una enumeración y se queda con todas las posibles enumeradas, porque las hipótesis también podrían ser infinitas, en este caso porque tenemos datos categóricos que determinan un espacio de hipótesis finito, y por cómo está armado el lenguaje también, podría tener infinitas hipótesis. Entonces eso no es viable, salvo que el espacio de hipótesis mío sea finito.
pero sí puedo encontrar cuál es la cuota superior y la cuota inferior, las cuales me abarquen todas mis hipótesis posibles. Y eso es lo que hace básicamente el algoritmo este, por un lado, barre las hipótesis positivas, como vimos, básicamente como vimos en el ejercicio anterior, en el algoritmo anterior, y por otro lado, de abajo empieza por la más general, donde todas están con signo de pregunta, barre las negativas y se va quedando, y cuando termina de barrer las positivas por un lado y las negativas por el otro, acá sí, si hay alguna inconsistencia, estaríamos en problema. Estoy pensando que daría, entiendo yo, no quedaría ninguna hipótesis posible en el medio. Como que esta base de más general quedaría por encima en algún punto del más específico, y no quedaría nada en el medio, si hubiera inconsistencias. Pero si no hay inconsistencias, todas las que están en el medio quedarían, sería mi conjunto de hipótesis válidas, y del cual yo podría elegir después, por algún mecanismo, con cuál me quedo como solución a mi problema, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y acá es un poco... no tiene demasiado sentido por ahí verlo detalladamente, pero la idea es esa. Recuerdo de nuevo, es un marco teórico sobre el cual hablar después de los distintos algoritmos que van a venir. Pero ven que acá hace primero con los positivos, y remueve de mi espacio completo cualquier hipótesis inconsistente con D, y por otro lado, parte de abajo va barriendo los casos negativos. O sea, primero tengo en G, en S, todo mi conjunto, en S y G. A ver, pará, ahí está. Ahí está. Inicializar G al set maximal general hipótesis en H, inicializar S al set de maximal específico hipótesis en H. O sea, el G vendría a ser la hipótesis más general, quiere decir que es todo signo de pregunta, y la S son todas la más específica, quiere decir que son todos los vacíos, los nulos que vimos al principio. Y a partir de ahí, voy recorriendo los ejemplos positivos, y armo algo parecido a lo que vimos en el programa anterior, y por otro lado parto de los negativos. O sea, por eso digo que voy de abajo, ¿no? De la G, que sería el más general de todos signos de preguntas, y voy de esos más específicos, viendo cómo sacar que sea consistente con los casos negativos, pero que también coincida en la consistencia con los casos positivos. Fíjense, por ejemplo, acá. Tendría que haber quedado con el... Esperen, me tendría que haber ¿Este es un quedado... segundo algoritmo o no es un apéndice Sí, no, del anterior? es el segundo algoritmo, pero me tendría que haber dejado con quería poner el ejemplo. Ahí va, Quería poner el ejemplito para... Ahí está. Esto quería poner acá. Ah, dejé de compartir. Fíjense que el único que tengo negativo es este. Es runny, cold, high, strong, warm, change. Este no. Entonces, ¿qué puede pasar? Todos los que están adentro van a ser sunny,
sí, puede ser. Strong, sí. Lo que tienen los tres sería ejemplos acá, ¿no? positivos es que tienen estas tres características, Ah, Sunny, Warm y claro, Strong. Sunny, Warm y Strong son estos, como vimos antes. Sunny, Warm y Strong, este es el que conseguimos antes, con el algoritmo anterior. ¿Está bien? Sunny, Warm, porque coinciden los tres, y Strong. Los demás son signos de pregunta. Pero también podrían existir estas características, ¿no? Que sea que Warm también tenga un signo de pregunta. También es válida esa hipótesis. ¿Está bien? Y también es válida que yo en Strong le ponga, o en Sunny le ponga también un signo de pregunta. Puede ser que valga siempre. Pero ¿cuál es la condición de base? Cuando me dice no, que si es running, cold, high, strong, warm, o change, es no. Entonces, esta condición no tendría que estar acá adentro, ni acá. Entonces yo puedo decirle que, así viendo lo más, ¿cómo es? No tanto siendo el algoritmo, sino viéndolo de una manera más... ahí no me sale la palabra, no importa. que sea para entenderlo más que para seguir el algoritmo. Yo tengo que esta por ejemplo, se cumple. Sunny vale para todos. Warm podría ser perfectamente, porque no es running la condición que se cumple acá, con lo cual el negativo acá no se cumple, seguramente, porque no está running. En este caso, si yo tengo Sunny, tampoco se va a cumplir el negativo. Ahora, si yo le pongo cualquiera acá, en este más general, este podría valer running, ¿está bien? Entonces acá con este warm yo le digo que no, bueno, no puede darse esta condición, cold. Y todo lo demás pueden valer. Yo con esta de acá le estoy diciendo, bueno, puede valer cualquiera, pero es algo que sea cold. Porque es la única, fíjense que estas dos son las dos que no coinciden con alguna de las otras condiciones que está acá. Fíjense, runny, en el caso negativo es runny, que el resto es sunny. En el caso de temperatura es warm, que este es cold. Entonces fíjense que acá le pone estas dos condiciones como base de más general, que si una se cumple, porque le puse un signo de pregunta, la otra no se tiene que cumplir. Como si fuera un OR que le está poniendo ahí. Y si la segunda se cumple, que podría valer cold acá, esta tiene que ser sunny, como para forzar que esta condición no se cumpla nunca y que sea la base de ese más general. Me enredé un poco, pero no sé si perdón, pero me enredé un poco, pero no sé si llegó a entender la forma de analizar el ejemplo este. No tanto viendo el ejercicio, no tanto bien el algoritmo, sino más bien tratando de comprender a ver cómo me está quedando el resultado final. ¿Se comprendió? Sí, sí, La creo idea es que me podrías quede poner... No, profe, ¿podría explicarlo de vuelta? Sí, ahí está. Pero hay alguien que me parece que como se le cae igual, como pareció, porque me pareció que ya había entrado. Para comprenderlo, más que hacer un análisis, más que hacer el seguimiento del algoritmo, yo lo que digo es, tengo que quedarme con un tope que me indique cuál es el más específico por arriba y un tope por debajo que me indique cuál es el más general, y dentro me van a quedar todas las hipótesis posibles entre ese más específico y más general. Y acá está explicando un poco de cómo es que se quedaron construidos estos topes. Por un lado, seguramente el más específico va a ser Sunny, Warm y Strong, porque los tres positivos tienen esa característica, y los demás pueden tener cualquiera, pero en el caso del más general tengo que poner alguna condición sobre el negativo, que no tiene que cumplirse, no puede ser que valga cualquier cosa, no puedo llegar al más general de que tenga todos signos de pregunta, para que sea el más general,
porque valdría también el negativo. Entonces ahí le tengo que poner el tope de hasta dónde puedo generalizar. Y una forma de ponerlo es esta de acá. Es decir, si como las que son distintivas de los casos positivos son run y call, porque fíjense que en este caso es obvio, porque son todos run, son todos warm, en este hay high y normal, con lo cual esta podría parecerse un caso positivo, estas son todas strong, esta podría parecerse un caso positivo, porque son warm algunas, y esta también podría parecerse un caso positivo. O sea, con todas estas no puedo jugar. Las únicas que puedo jugar es con el runny, que me tiene que distinguir de sunny, y el call, que se me tiene que distinguir del warm. Por eso, si es sunny, si el segundo signo de pregunta quiere decir que puede valer el call, tengo que forzar a que el primero sea sunny, para decir, esta no, esta es negativa, no puede ir esa condición, sunny y call no puede ir. Porque si pongo sunny y call posibles, como high es un valor posible para los positivos, strong es un valor posible para los positivos, warm es un valor posible para los positivos, y change es un valor posible para los positivos, por el último caso, con esa no puedo jugar. Con las únicas que puedo jugar, con mi lenguaje hiper restringido que tengo, es con las dos primeras. Entonces le digo, si es sunny, le puedo poner sunny, pero hacia el segundo puede ser cualquier cosa, el primero tiene que ser sí o sí sunny, para decirme no, esta no puede ir. Hasta ahí llegué en la generalización. Y si el segundo puede ser cualquier cosa, le digo, mi segundo atributo tiene que ser warm. Hasta ahí llegué también como generalización. Ese caso no puede ir. No sé si así quedó, ahí me ordené un poquito más en la explicación. No sé si quedó un poquito más claro. Cómo es la comprensión de todas las hipótesis posibles que me quedan en el medio válidas. Guillermo, te hago una consulta sobre Sí. esto que decís. Pensándolo desde los árboles, vos tendrías entonces una columna o una dummy que sea sunny, yes, y no. No, bueno, ahí lo que tendrías, en el caso de los árboles, es, en todo tu espacio de hipótesis, tenés un montón de árboles. Tenés todos los posibles árboles. Ahí no nos estamos quedando solamente con los árboles con algún algoritmo determinado. Es decir, guiado por la entropía o guiando por el Gini. Pues tenés tu espacio de hipótesis como todos los árboles posibles, de todas las combinaciones posibles, eligiendo primero el primer atributo como raíz. Un árbol sería todo el árbol que el primer atributo es la raíz. Otro árbol es que el segundo atributo es la raíz. Otro árbol es que el primer atributo es la raíz, el segundo atributo es la condición siguiente, y así todas las posibles combinaciones posibles de árboles. Ese es tu espacio de hipótesis. El algoritmo lo que hace, por ejemplo, entropía, es buscar en ese espacio de hipótesis para no barrer todos los posibles árboles, que sería una locura, porque si tenés pocos atributos y pocos datos es válido. Ahora si tenés miles de, no sé, 500 atributos y una extensión de datos importante, sería una locura poder hacer una combinación completa de todos los árboles. Por eso el árbol hace una búsqueda no de todos los árboles, lo busca con algún criterio. Algún criterio que es, por ejemplo, el de entropía. Decir, bueno, el primer atributo, decirme cuál separa mejor los positivos y los negativos. El segundo atributo, de cada uno de esos subconjuntos, decirme cómo separa mejor los negativos de los positivos. Y así va acabando ese árbol con algún criterio de una pasada nada más. ¿Es el mejor árbol posible? Y no sabemos. Supuestamente, por cómo está construido, tiene la coherencia de decir que elige siempre el atributo sobre el cual pasar su mejor decisión. Paso mi mejor decisión a cada paso. Es lo único que puedo garantizar. Con ese criterio me encuentro una de esas hipótesis posibles de todas estas que quedan acá en el medio que son viables. Hay un montón por ahí, hipótesis viables con respecto a mis datos. Hay un montón de árboles que por ahí son hipótesis viables dados mis datos de entrada. Pensando que siempre son de vuelta, ¿no? Datos completamente coherentes, consistentes.
De todos esos, con algún criterio yo me quedo por ahí con el que mejor me va a generalizar. Bueno, en el caso de los árboles tengo la altura del árbol, ¿no? Acá estoy siempre dando descripciones completas en cada caso. Yo en el caso del árbol, por ahí puedo tener un árbol de un solo atributo que me determine, por un lado, los positivos y por otro lado, los negativos. También podría tener árboles que me lleguen hasta, podría decir que mi definición de árbol es el que me llegue, el que explote hasta llegar, en el caso que tenga datos consistentes, a hojas de un solo individuo, ¿no? Por ejemplo. O de todos positivos o de todos negativos. Árboles totalmente homogéneos, es decir, son todos sí o todos no. Podría ser, para hacer una similitud con esto que estamos viendo ahora. Dentro de todos los árboles posibles, yo elijo por ahí el que mejor me va a generalizar. Pero el algoritmo mismo de árboles, por ejemplo, entropía, me va llevando por construcción a una solución. Si lo dejo crecer hasta el fondo de todo, ¿no? Después está el tema de que yo puedo cortar en distintas partes el árbol y tengo árboles cada vez más grandes, que todos son coherentes con mi dato de entrada. Pero algunos ahí sí tenemos que ver bien el tema de sobreajuste, porque hay algunos que me van a generalizar mejor que otros. Hasta dónde yo le dejo, hasta qué profundidad dejo crecer el árbol de tal manera que me generalice bien, pero que me dé respuestas útiles, digo. O sea, que me discrimine correctamente con algún patrón mis casos positivos y mis casos negativos. No sé si ese ejemplo... Quizás me mareé un poquito, pero debería condecirse, suponiendo de vuelta con el árbol, si el cielo está soleado, eso es, elegir soleado se debería condecir con lo que me arroja mi análisis de entropía. Es decir, el que más aporta es cielo, entonces va a estar soleado, va a ser como un atributo clave para desde donde partir claro, mis árboles, próximamente. Lo que digo, la importancia de este análisis o este marco conceptual es que el algoritmo que vimos de entropía es un algoritmo que me construye un posible árbol, pero una posible solución de cómo construir un árbol. Pero viéndolo desde un punto de vista de cómo es el lenguaje, el poder expresivo de ese lenguaje, que en este caso serían árboles, yo podría tener en montones de árboles. No estoy ahora hablando de cómo es la construcción por entropía, sino qué cantidad de árboles o hipótesis posible podría tener con ese árbol. Si no me importara cómo lo construí, podría tener un árbol que tuviera el atributo sky primero, otro árbol que tuviera el atributo temp primero, otro árbol que tuviera el atributo humedad primero. El algoritmo no hace eso, el algoritmo determina cuál es el que mejor y como que va por esa rama. Dentro de todo mi espacio de hipótesis de árboles, va a agarrar y va a bajar por la rama que me lleva al árbol donde la raíz es el que tiene la mejor forma de discriminarme entre buenos y malos, o entre positivos y negativos. Entonces, esa misma forma de construcción me determina un sesgo en esa elección de mi hipótesis, que está guiada por el mismo algoritmo. No sé, ¿se entiende? Yo tengo como que mi hipótesis son todos los árboles posibles, con todas las combinaciones que se les ocurran, no importa qué atributo va primero, cuál va segundo. Muchos de esos árboles, si yo los construyo todas las posibilidades, con todos los atributos posibles, muchos de esos árboles van a ser consistentes con mi dato de entrenamiento. El tema es
cómo es que construye el algoritmo después, de alguna manera inteligente, ese árbol, para encontrar uno que me pueda generalizar bien a datos que no ve, a datos no vistos. Esa sería, digamos, la equivalencia entre este lenguaje de juguete, llamémosle, y su contrapartida con árboles. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende por qué yo puedo tener puedo tener infinidad de árboles y yo ahí me olvido del algoritmo que lo construye? El algoritmo que lo construye está por encima de este marco teórico. Y mis hipótesis son todos los árboles posibles. Bien, creo que sí. Gracias, Guillermo. O Sí, sea que es como que existe el espacio de todos los árboles posibles, y de ese hay un criterio, que es el criterio de entropía, o el criterio que elige uno que intenta estar dentro del conjunto óptimo, pero no te garantiza que sea el óptimo de todos. No te garantiza que sea el óptimo de todos. Solamente que es un criterio suficientemente bueno como para elegir alguno. Es un criterio racional y que tiene su sustento teórico, pero es un criterio que evita que vos tengas la imposibilidad de tener que recorrer todos los árboles posibles. Claro, que esa sería la solución para garantizarte el óptimo para el criterio que vos quieras. Si vos tuvieras que construirte todas las soluciones posibles de árboles, no te alcanzaría el tiempo, ni memoria, ni nada. Y tiene que existir algún mecanismo con el cual el algoritmo te guíe en ese espacio de hipótesis sobre cuáles son los árboles posibles que quiere visitar, que es más adecuado, que te pueda generalizar bien. Esa sería la conclusión, digamos, de todo esto. En el caso de árboles, ¿no? Después de redes neuronales se aplica lo mismo. Uno puede ese espacio de hipótesis llenarlo con el lenguaje formal que uno quiera. Bueno, acá se entendió esto, ¿no? Cómo es que arma el más general y más específico. Me mareé un poquito ahí, pero creo que quedó claro cómo le pone ese techo y ese piso. O sea, de qué manera se te da los dos. Y dentro están todas las hipótesis válidas. Es como que ahí adentro estuvieran todos los árboles posibles que son consistentes con mi dato de entrenamiento. Ahí está el algoritmo. Acá está, más en detalle. Me había olvidado que había pegado esto. Ven que lo que le decía, aparte de ese, este es como la ida es parecida a la que vimos en el find ese primero, que parte de todo específico y va tomando un positivo, va tomando el otro positivo, y acá se acuerdan que le ponía el signo de pregunta. Si le puedo poner signo de preguntas a todo, el tema es que ahí va a contradecirse con el negativo. Y ahí va donde yo parto de todo el signo de preguntas hacia arriba, diciendo, bueno, a ver, ¿qué piso le pongo para que no saque conclusiones equivocadas y que todas las hipótesis que queden en el medio sean válidas? Y ahí surge esta capa que es lo que le decía antes, ¿no? Same también. Claro, porque si yo pongo cualquier cosa para Sunny y cualquier cosa para Warm, podría poner Runny y Cold. Le digo que acá tiene que ir Sun, porque si yo pongo Runny y Cold, cambio esta otra, que va por Same, y que aplica un caso positivo y no a este caso negativo. Y por último, bueno, esto que les hablaba un poco del sesgo inductivo. Bueno, acá está un poco lo que le mencionaba, la cantidad de ejemplos en 96.
posibles combinaciones. La cantidad de hipótesis posible, 973, esto es porque le agrego uno más, que es el signo de pregunta a cada uno de los conjuntos. En el caso de 3 me quedan 4, en el caso de 2 me quedan 3. Y le sumo 1 porque hay una sola posibilidad de que haya todos vacíos. O sea, la hipótesis más específica, todo nula, es una sola. Entonces me quedan 973. Y esto quiere decir que la cantidad posible de conceptos que estoy buscando es 2 a la 96. Esta es la cantidad de posibilidades que puedo tomar asignando positivo y negativo. O sea, poner el primero positivo y todos los demás negativos. O poner los dos primeros positivos y todos los demás negativos. O poner el quinto positivo y todos los demás negativos. O poner todos positivos. Todas esas combinaciones posibles es la cantidad posible de conceptos que yo tendría que barrer para encontrar cuál es el más adecuado. Y un espacio de hipótesis capaz de poder representar cada posible concepto sería ese 2 a la 96. Entonces, lo que hacemos es, la suposición para facilitar el algoritmo de Machine Learning es reducir el espacio de búsqueda, que es lo que estamos hablando. Yo de mi árbol no busco todos los árboles posibles, sino que le proveo de algún mecanismo a mi árbol de tal manera que yo pueda encontrar solo los árboles que con algún criterio yo considero los más factibles que me den una solución correcta. Para hacerlo, lo mismo que las hipótesis tienen una forma particular. En el caso de los árboles me voy guiando por la construcción de la forma en que sigo el Gini o entropía, cuando tengo que hacer la división de un nodo en sus dos hijos, suponiendo que sea binario. Esa reducción de espacio de conceptos grande en uno chico, o sea, esa reducción que yo hago, o ese sesgo que le pongo a mi construcción particular del algoritmo, se llama lo que se conoce el sesgo inductivo. Y todos los algoritmos de aprendizaje tienen un sesgo inductivo. En el caso del árbol, el sesgo inductivo. En el caso del árbol, mediante la entropía, el sesgo inductivo es justamente eso. Considerar que cada vez que elijo un atributo, voy a elegir el atributo que mejor me separe mis conjuntos de acuerdo al criterio de entropía. Esto es lo más importante, de la conclusión más importante de la clase. Si se entendió esto, está muy bien. Si no se entendió, lo repetimos a veces que sea necesario. ¿Podemos repetirlo? Sí, será que ahí admito a alguien más que quedó ahí. Un poquito lo que decía antes. Yo voy a hacer voy a tomar un criterio para construir mi árbol. Yo, en principio, la cantidad de hipótesis que tengo son todos los árboles posibles. Pero para no tener que navegar o construirme todos esos árboles posibles, lo que voy a hacer es que mi algoritmo tenga algún criterio para ir seleccionando construirme un árbol y en función de ese árbol construir otro, ¿no? Y que ese árbol crezca. Cuando construyo ese árbol, lo construyo con cierto criterio. Ese criterio con el cual lo construyo, en el caso que vimos, es guiado por la entropía, partiendo del nodo raíz que mejor me discrimina los casos positivos y los casos negativos. Eso, ahí estoy explicando un sesgo, ¿no? Si no tuviera que aplicar ese sesgo, yo lo que tendría que hacer es construirme todos los árboles posibles con la combinación de todos los atributos posibles. Eso es lo que determina el sesgo inductivo. ¿Sesgo inductivo? Sí. ¿Qué quiere decir? Porque como que va induciendo a medida de los casos específicos, deduce el caso general. No, es como el que que se introduce al hacer la diferencia inductiva, digamos. La inducción.
Ah, ok. Esa sería como la conclusión. Digamos que este análisis, este marco teórico se puede utilizar para hacer varios análisis de los algoritmos, pero una de las más importantes es esta que les menciono, ¿no? Que yo hago una reducción de ese espacio aplicando algún criterio para poder encontrar, para no barrer todos los árboles posibles. Esto, si quieren, madúrenlo un poco más, por última lo repetimos, si quedan dudas después. Esta es la otra, así está. El ciclo inductivo es un algoritmo de aprendizaje del conjunto de las afirmaciones que el algoritmo utiliza para construir un modelo. Ese es lo que decía, ¿no? El ciclo inductivo es un algoritmo de aprendizaje es el conjunto de afirmaciones que el algoritmo utiliza para construir un modelo. Ese conjunto de afirmaciones es cómo lo construye. Y el sesgo inductivo incluye la forma de las hipótesis. La forma de las hipótesis, ¿cuáles son? A ver, de árboles, por ejemplo, lo que vimos antes. A ver si se entendió cuál es el sesgo inductivo, cuál es la forma de las hipótesis. En caso de árboles. Preguntas binarias que separan los datos, es decir, por ejemplo, si está soleado o no hay sol. Preguntas ¿No sería binarias. la altura de los árboles, cómo lo No. podás y todo ese tipo de cosas o nada que ver? No, la forma de las hipótesis son árboles, son los árboles mismos. La forma es un árbol de deducción que es el árbol en sí mismo. Es un árbol correctamente formado, donde en cada nodo hay atributos y las instancias se dividen de acuerdo a cuál es la pregunta que hago sobre ese atributo en cada una de sus ramas. Y así, recursivamente, ¿no? En las hojas hijas. Son árboles bien formados, donde yo en el primer nodo tengo todos los individuos, y en ese nodo hago una pregunta con uno de los atributos que me divide mis individuos en cada uno de sus hijos, y recursivamente así en los hijos. Eso sería un árbol bien formado. Sin importar cómo lo construí, sin importar que primero tomé el más, el que me divide mejor, sin tomar nada. Esa es la forma de la hipótesis. Un árbol bien formado es eso. No implica que elija el peor atributo para empezar. No me importa, ahí, en esa definición, ¿no? Y esa sería la forma de las hipótesis. Como la forma de las hipótesis que vimos en el ejemplo inicial era una tupla donde podía decir cuál era la validez de mi atributo, o un signo de pregunta si valía cualquier posible atributo. Esa es otra forma de lenguaje con mucho menor poder expresivo. O sea, puedo representar menos cosas en esas hipótesis que en mi árbol bien estructurado. Puedo representar más hipótesis. ¿Y cuál es la característica del funcionamiento del algoritmo? Que es cómo recorre el espacio de hipótesis hasta elegir un único modelo. En el caso de árboles que vimos, ¿no? En el caso de árboles, Minimizar la entropía sería algo así. claro, en el caso que vimos, la característica del funcionamiento es usar la entropía para determinar cada uno de los atributos en cada uno de los pasos que va, en cada uno de los nodos que va eligiendo para construir el árbol. Entonces, el sesgo inductivo incluye qué lenguaje estoy usando, cuál es el poder expresivo de mi lenguaje, en este caso árboles, que tiene su forma de construir. Un árbol es válido con determinadas características, como les decía, y la característica de funcionamiento del algoritmo es
cómo lo construyo ese árbol para encontrar un único árbol, un único modelo. Después dentro de lo que vimos podrá existir alguna característica de funcionamiento, por ejemplo la poda. Y una vez que llego hasta el final de todo el árbol, elijo cómo podarlo para que pueda generalizar más. Es otra cosa, eso sería una característica más de funcionamiento. A ver, un algoritmo con entropía, como vimos, más poda. Entonces se agrega otra característica de sesgo en esa construcción. Pero tenemos dos sesgos. La forma que tiene la hipótesis y cuál es la característica de funcionamiento del algoritmo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien ahí? ¿Se entendió eso? Entonces, o sea, para hacerlo así breve, si entra alguna pregunta, no es que lo quiero condicionar, ¿no? Pero si entra alguna pregunta en un examen de este tema, principalmente es esto, se tiene que entender esto. Lo demás es más, por ahí, una construcción teórica como para poder llegar a este tipo de conclusiones. Si se entendió esto, estamos bien. Si no se entendió... Entonces, a ver si entendí, ¿no? El sesgo inductivo lo tendría cualquier algoritmo de Machine Learning porque siempre partimos de casos particulares para deducir un caso general. Después tenemos la limitación de la forma que elijamos, no es lo mismo el espacio de hipótesis que puedes armar con una red neuronal que o con un árbol, y después la característica propia del algoritmo una vez que elegiste árbol, que es como la forma de la hipótesis, las características que no sé si minimizás, por ejemplo, si usás Gini o si usás entropía, sería como características más específicas de cómo funciona el algoritmo. Claro, son dos sesgos distintos. Fíjense que estas dos cosas son parecidas. El sesgo inductivo de un algoritmo de aprendizaje es el conjunto de afirmaciones que el algoritmo utiliza para construir un modelo. Claro, por eso decía como que pareciera por esa afirmación como que cualquier algoritmo de Machine Learning entonces va a tener sesgo inductivo porque siempre se basa en un conjunto de afirmaciones para construir un modelo. Una red neuronal también tiene una forma de la forma de la hipótesis y la forma en que puede realizar las afirmaciones es de determinada manera. Ya lo vamos a ver, pero es otra distinta a la de un árbol. Pero podrá ser más. Podrá tener más o menor poder expresivo, pero sigue teniendo su sesgo. Está construido de determinada manera y no se puede salir de ahí. No puede aprender más allá de lo que su estructura le permite, por decirlo Está bien. Está bien, por eso no es algo específico de los árboles, sino que lo van a tener todos, digamos. Yo tengo un sesgo. La forma que está escrita, la forma de que uno expresa el conocimiento, ya es un sesgo. Ya sea en un árbol, ya sea en una red neuronal o en cualquier otra forma en que uno quiera expresar el conocimiento. Ya tiene un sesgo. Porque yo estoy sesgado a construir mis afirmaciones con eso que me dieron, con esas herramientas que me dieron. Yo en el lenguaje castellano tengo también mi sesgo, tengo mi forma de explicar las cosas con el lenguaje. Por ahí si tuviera alguna forma superior de expresar, podría expresar cosas que no puedo expresar con el lenguaje, no sé. O no sé, con los números, o con la lógica de primer orden. Puedo expresar las verdades, pero con ciertas limitaciones. Sí, está bien. Lógica de primer orden, es algo medio abstracto, pero sí se entiende, Con la lógica de primer orden hay afirmaciones que no puedo expresar. Con los árboles hay cosas que puedo expresar y cosas que no. Entonces ya estoy sesgado por ahí. Y además estoy sesgado por la forma en que se construye ese árbol, que sería propio. Eso es con respecto, el primer sesgo con respecto a cómo me representan mis hipótesis, la estructura que estoy eligiendo, árboles, redes o lo que fuera. El segundo sesgo es cómo lo construyo ese árbol. O sea, al construir ese árbol no barro todos los árboles posibles, solamente selecciono algunos con algún criterio. Para ser estricto y que encontrar el mejor debería barrer todos. Pero elijo alguno con algún criterio válido que me dice, bueno, por acá es más razonable encontrar soluciones válidas que por otro camino. En el caso del árbol va a ser el funcionamiento de
entropía o de Gini o una posterior poda, todo el funcionamiento de ese algoritmo. Entonces hay un sesgo por la forma de la hipótesis en sí y otro sesgo por la forma del algoritmo. En el caso de redes, vamos a ver cómo están escritas las redes, o sea, qué puedo expresar con las redes, me sesga de cierta manera lo que yo puedo expresar, y el método que vamos a ver de backpropagation es el método con el cual se entrenan las redes, que me sesgan de todas las posibles redes que yo puedo construir, solamente las que puedo construir con ese mecanismo. Creo que más allá de los ejemplos que vimos de los dos algoritmos, que tampoco tienen mucha importancia saberlos en detalle, esta es la afirmación más importante que se puede sacar de la clase. Perdón, alguien quiere entrar. Justo se le había desconectado. Se nota que se cayó. Si quieren, piénsenlo, me lo preguntan, igual vamos a tener. Si quieren, pregúntenme ahora, piénsenlo un ratito. No sé cómo hacer para validar que todos hayan entendido, ¿no? La próxima clase les voy a hacer preguntas de esto, a ver si quedó, porque es importante. Profe, al final el jueves presenta el trabajo práctico. Sí, ahí están sufriendo los chicos viendo cómo lo acondicionan al plan B. No, vamos a ver el otro, a ver cómo les plantearon el problema. En data mining, ¿qué pueden usar? ¿Qué algoritmos o de qué manera pueden resolver el tema de... Solo árboles, parece. Regresión. Con regresión. ¿Con regresión? Era Pero usando un árboles de árbol. decisión con regresión. Regresión, árboles de regresión, sí. Bueno. Ahí me están preguntando por eso. ¿Se entendió esto? Ahora resolvemos esto y les confirmo por mail si se los presentamos el jueves. La idea que sí, pero bueno. Quiero saber si se entendió esto que estuvimos viendo. Sí, de mi parte sí, creo que tengo que repasarlo un poco, pero Sí, más o menos la idea general. Esto lo vamos a repetir, y son conceptos así teóricos que se repiten, igual que sobreajuste. Esto, disculpa. Está en el libro Sería también, si quieren repasarlo ahí en el libro. No dice mucho más de lo que le dije yo, igual, pero está en el libro así, con detalle. Disculpa, dos cosas, Guillermo. Ahí Sí. te dejo el link del collab del TP de DM, Dale, buenísimo, buenísimo, gracias. por si quieren chusmear. Y en general, como una idea para llevarme de esto. Esto es como una teorización previa a aplicar cualquier algoritmo, y sería algo previo a hacer a los árboles de decisiones en general, ¿no? Es como una cosa un poco más abarcativa, todo el espacio de hipótesis. Y la aplicación práctica de esto es el árbol en sí. Toda la teoría de los árboles. ¿Cómo? Perdona, ¿me repetís? Se cortó, se cortó. Discúlpame. No, Que esto es como más general que la aplicación práctica que en sí, que es el algoritmo de árboles que vimos en las clases anteriores. Esta es como una generalización Claro, de exactamente. la cuestión del seteo del problema. Generaliza a cualquier forma de hipótesis y a cualquier funcionamiento una vez establecida esa forma de la hipótesis, que sería llamar forma de hipótesis árboles o redes neuronales, o cualquier otro. Y dicho eso, el método 1 es... vector machine o lo que fuera, o no sé, o regresión lineal. Y esa es la forma de la hipótesis. Y otra es el funcionamiento del algoritmo, que es, dada la forma de la hipótesis, cómo yo construyo la solución de la hipótesis correcta.
o de la Y una psicosis. pregunta. Sí. ¿El método 1 que vimos es consistente con el método 2? ¿Los dos llegan al mismo resultado? El método 1 de marco este teórico que vimos al principio, del find S y Sí. del... El que tenía solo los positivos y el que toma los el positivos y negativos. el primero va a llegar a una solución donde todos los casos positivos son consistentes, y si los casos negativos dentro de mi conjunto de datos son consistentes con mis casos positivos, no los va a considerar solo positivos, pero el tema es que ese es un algoritmo muy simple, y va a encontrar solamente otros días que no vio que cumplan con ese patrón que yo encontré dentro del más específico. Es un algoritmo muy, muy simple. El otro, la diferencia que tiene es que te va a encontrar todo el conjunto de hipótesis posibles, no solamente el más específico que sea consistente con los datos. Va a encontrar todo, y todos los posibles válidos, y va que sean consistentes con los positivos y consistentes con los negativos también. Esa es la diferencia. Pero son ejemplos en el libro dice que la eliminación de candidatos se usó en algún problema particular, pero son más teóricos. Ok. Gracias. Como igual tampoco, no nos importa demasiado el algoritmo en sí. No, en algún momento dábamos incluso un ejercicio para escribirlo, pero la verdad no tiene sentido. Está viendo tantas cosas para ver que de ese algoritmo no tiene sentido. No le vamos a preguntar cómo funciona ese algoritmo. Sí, todos estos conceptos de que es un espacio de hipótesis, si me puedo quedar con un solo, que dominen eso, si me puedo quedar con la solución más específica, o qué significa quedarse con la solución más específica, quedarme con la solución más general, o quedarme con todas las soluciones viables. Eso puede ser. Gracias. ¿Y alguien me escribió por chat? No. Me mandaste, perfecto. Bueno, si quieren, si quieren seguir haciéndome... Si no entendieron esto, o alguno no lo entendió, denle algunas vueltas más. Y me preguntan la clase que viene. Si quieren me preguntan ahora, ¿no? Pero digo, capaz que a veces uno está atascado y después le da una vuelta más y se ilumina. Pero la clase que viene me puede preguntar también. Y si quieren preguntarme de la parte de árboles, también. Si tienen alguna duda de árboles. La clase que viene, que es práctica, teórica. Ahí les prometo que les pasamos el crono, pero te digo yo. Te digo que estuvimos dándole varias vueltas. Esperen que dejo de compartir acá. Y